Listo, señores. Ya tenemos la estructura básica del proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear la base de datos que va a almacenar todas estas entidades. Y vamos a empezar, uno dice, ¿por cuál empiezo? ¿Por cuál podríamos Por empezar? country, por country, que es la Tenem- que menos conexiones tiene. tenemos que empezar por una tabla que no sea dependiente de otras. ¿Y cuáles son las que no son dependientes? Las que no le llega ninguna relación n. Entonces, por ejemplo, también podríamos empezar por tournament. Tournament no depende de. Bueno, tournament no depende de nada. Vea que todo lo que llega a tournament es uno. ¿Qué significa? Las que tienen n son las que dependen de tournament. O sea, para yo crear el tournament team, primero tengo que crear tournament. Vea que team no la puedo crear porque team tiene una relación n. Un equipo depende de un país. Me hago entender, ojo con ese detalle. Entonces, yo arranco por cualquiera que sea que no tenga relaciones n. Y las únicas dos que no tienen relación n es country y tournament. Pero tournament es más complicadita. Tournament tiene más cosas. Entonces vamos a empezar por lo fácil, porque para aprender a correr primero hay que gatear. Entonces vamos a empezar con la tabla tournament. Pero antes de empezar con la tabla tournament, vamos a dar una explicadita. Nosotros vamos a trabajar los datos como si fueran objetos. Eso es muy importante. Aquí no vamos a tirar un insert into, un delete from, un cell asterisco from tal cosa, inner tal cosa. No, 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 guácala eso ya no. Vamos a trabajar con Entity Framework, que es un ORM. Un ORM es la sigla de un Object Relational Management, que es un lenguaje para manejar objetos relacionales. Y Entity Framework básicamente tiene dos formas de trabajar. Tiene una forma de trabajar que se llama Code First. En Code First, tú creas código y con el código que tú generas, te genera la base de datos. No te preocupas por nada. Y hay otra forma de trabajar que se llama Database First. ¿Esa qué significa? Es que tú ya tienes una base de datos existente y tú le tomas una foto a esa base de datos para generar tus modelos. Para proyectos nuevos como este, obviamente, ¿qué nos conviene más? Nos conviene más Code First. ¿Cuándo conviene usar Database First? Si ya tienes un proyecto viejo, tienes un legacy, una base de datos con mucha información que no la quieres migrar, utilizas Database First. Yo personalmente nunca me voy por Database First. Yo prefiero hacer software de migración y siempre irme con Code First. Code First es muy, muy bacano. Es lo que más usan las empresas. Yo no hago nada de Database First, pero si alguien quiere, aquí les dejo un documentito de eso. Bueno, vamos a agregarle al Visual Studio una extensión de las varias que vamos a hacer. Vamos a empezar con una extensión que se llama CodeMay. CodeMay es como que la sirena del código. Creo que se traduce May es sirena en inglés. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, recuerden, las extensiones se le agregan al Visual Studio. Los packages, los nuggets se le agregan al proyecto. Es decir, si yo creo un proyecto y le agrego 10 packages, 10 nuggets, al otro proyecto, si lo quiero hacer igual, me toca agregarle 10 nuggets. Pero las extensiones se hacen una vez en la vida. Entonces tú te metes por aquí en esta extension, yo la tengo instalada, pero le dices Manage Extension y en Manage Extension vas a buscar y vas a poner esto, CodeMay, vas a digitarlo. Y cuando pones CodeMay, epa, aquí está, ¿qué se me hizo? Se me perdió el CodeMay. A ver, ¿será que lo encuentro pegado? Code May. No, aquí está. Búsquenlo pegado, que si buscan separado no lo encuentran. Code May, aquí está. Yo ya la tengo instalada. Mira que me aparece instalada, entonces no la voy a instalar. Y esta es una herramienta que nos va a servir para mantener el código bonito, para que nos formatee código. Visual Studio trae un formateador por defecto, pero no es tan bueno. Reforcémosle, ayudémosle al Visual Studio a que nos formatee el código. Esta es gratuita, hay unas mucho más poderosas. Reshaper es una, pero esa ya es de pago, es poderosísima para yo formatear mi código, pero yo soy fanático, así como ella es fanático de lo sexual, yo soy fanático es del código limpio, que el código tiene que ser muy bonito, el código tiene que ser alineado, impecable. Cuando usted abre código, usted tiene que sentir que usted abrió a la capilla, que usted entró a la capilla Sistina. El código tiene que ser lo más lindo que hay en esta vida. Entonces van a instalar esto, simplemente le dicen install. Cuando le dicen install, le dice listo. Cuando usted cierre el Visual Studio, yo se lo instalo. Entonces uno lo instala, cierra el Visual Studio y cuando lo vuelve a abrir, cuando vuelves a abrir el Visual Studio, ya vas a ver aquí en Extension, ya ves aquí una cosita que se llama CodeMay.
¿Qué recomiendo yo? Que le hagamos una configuración para que él automáticamente me limpie las clases, si se me olvida. Yo normalmente las limpio todo el tiempo, pero si se me olvida, por aquí en CodeMay hay una cosa que se llama Options, y en el Options, pues usted le pueden cambiar colorcitos, cositas, pues personalizarlo todo lo que quieran, pero la más importante es que aquí hay una que llama General, van a marcar este chulito que no, creo que estos chulitos no vienen por default, que es Automatically Run Cleanup on Save. O sea, usted graba el archivo y él ahí mismo le corre la limpieza. Enseguida vemos qué es eso de la limpieza y yo sé que les va a gustar. Entonces, instalen ese plugin, que es un plugin gratuito que se llama CodeMain, porque el código de nosotros va a ser muy bonito. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una carpeta llamada Entities. Vamos a crear una carpeta llamada Entities y dentro de la carpeta Entities vamos a crear la entidad Country en el proyecto Share. Entonces voy a hacerle caso a lo que dice mi instructivo. Entonces en el proyecto Share, vamos a ver, bueno, este que dice class, este Share, este que dice class 1, este ya puede borrar. Eso no lo necesitamos para nada. Borrémoslo. Y dentro de Share, vamos a adicionar un new folder. El new folder lo vamos a llamar Entities. Y dentro del folder Entities vamos a adicionar una entidad. Una entidad no es más que una pinche clase. Y esta la vamos a llamar Country. Country de país. Country, ahí está. Entonces creamos una clase, él le pone interna, no sé por qué le pone interna, debería ponerla pública de por defecto, unas veces unas cosas y otras cosas no. Aquí le voy a poner public, voy a poner esto más grandecito para que sea más cómodo para ustedes en el video. Ahí está, la clase country. ¿Qué es el limpiador de código? Si usted presiona clic derecho y le dice CodeMay y le dice Clean Up, o su defecto control M espacio. Aquí lo hago así la primera vez para que ustedes vean. Vea que, por ejemplo, yo limpio el código, control M espacio. ¿Qué hizo? Me botó los using que no necesitaba. Por ejemplo, si yo voy a colocar esto muy feo y aquí se me van más espacios de los necesarios y le digo control M espacio, que él me organiza. Él mantiene el código con ciertos estándares. El código a veces se presta para uno cambiarle cositas, pero normalmente se mantiene al estándar. A mí también me gusta una característica nueva, es que el namespace siempre lo ponía ahí. Entonces tengo un nivel más de llaves. Usted le puede dar aquí control punto y le dice, siempre le vamos a decir convert to file scope namespace. ¿Y qué hace? Me pone la instrucción del namespace allá y me deja el puzzle así. ¿Esto qué me sirve? Me sirve para ganarme un nivel de llave, solo por eso. Es un detalle menor, pero acostumbrémonos a ser puritanos en este tipo de cosas. Y luego vamos a definir las entidades, los campos, las fields. Los campos son propiedades que se van a convertir en columnas en las tablas de la base de datos. Yo puedo escribir simplemente la palabra prop de property y eso me va a insertar un snippet. Si yo le digo prop tap, entonces él me genera el snippet y me dice una propiedad de tipo entera. ¿Y cómo vamos a llamar a esta propiedad? ID. Así, todas las entidades, todas, sin excepción, van a tener una propiedad ID. Ese ID va a ser la clave primaria de esa entidad, que va a ser un autonumérico autoincrementable. Lo puedo cambiar por un git agregándole unas data annotation, pero no me voy a complicar la vida porque con eso me demoro más. Y la siguiente entidad va a ser el name, el nombre del país. Fácil o no. Si yo hago eso, entonces, ¿qué va a tener mi tabla países? Código y nombre. País 1 Colombia, país 2 Argentina, país 3 Brasil, etcétera. Ahora, si ustedes observan, aquí me aparece un warning. Vea que debajo de name le puso ahí una rayita verde. Eso significa que me dice, ojo, pero es que ese nombre puede ser nulo. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Eso no va a ser nulo. Entonces yo le digo que eso es igual a null, admiración, punto y coma y listo, me quita el warning. Porque yo no quiero países que no tengan nombre. Mis países tienen que tener nombre. Ahora, pero esto no significa que la base de datos me lo va a exigir por ponerle este null. Ese null es solamente para quitar el warning. Si yo quiero, cuando yo mapee esto a una base de datos, si yo quiero mapearlo y que realmente sea un campo obligatorio, me toca colocar un data annotation. Y el data annotation que voy a poner es un data annotation que se llama require. Si ustedes le ponen require, vea que arriba me agregó un using, porque tuvo que utilizar ese paquete que es el System Component Model Data Annotations. Entonces, requerido, ¿qué significa? Ahí sí, si yo voy a grabar un país y el país no le pongo nombre, el base de datos me va a chillar, me va a decir, no, yo no puedo hacer eso. Ahora, si yo lo dejo así,
se me va a mapear como un nvarchar de 255, va un nvarchar más, que es la máxima longitud y no voy a poder crear un índice. Para crear índices tengo que tener campos exclusivos. Entonces también le voy a colocar otra data annotation. A mí me gusta colocarlas en orden alfabético. Una data annotation que se llama masslen. Y voy a decir que mis países no pueden tener más de 100 caracteres. No creo que haya ningún país que tenga más de 100 caracteres. Ahí está. Igual eso se va a mapear como un nvarchar de 100. Es decir, si el país se llama Perú, se gasta 4. Si el país se llama Madagascar, pues se gasta más, pues no sé cuántas letras tiene Madagascar, 10, 12, no sé, se va a gastar, pero máximo va a ser 100. Las data annotation tenemos dos opciones, ya eso va en gustos, como ustedes quieran. Yo puedo crear la data annotation así, o también podría crear mis data annotation así. Más len, require, también se puede hacer. A mí personalmente, para este tipo de cosas, me gusta más cada niño con su boleta, cada data annotation en su propio renglón. Pero, ¿por qué? Porque luego las vamos a modificar, les vamos a agregar más cosas. Eso es todo. Si yo siempre que antes de control M espacio, verifico que no haya nada para limpiar, ahí está, mi código está limpiecito. Primera clase, hicimos la clase country. La clase country tiene código y nombre. A este nombre, esto no hay que colocarle data annotation. Entity Framework va a inferir que este es el ID de la tabla. Así, sin más ni más. No hay que hacer más. Eso es lo que vamos a hacer. Luego de eso, bueno, vamos a actualizar los nuggets en nuestro backend. Es importante que los actualicemos porque a veces cuando uno crea el proyecto con plantilla no trae las últimas versiones. Entonces, aquí en el proyecto backend le digo clic derecho y hay algo que se llama Manage Nugget Packages. Por ahí es donde vamos a agregarle librerías adicionales. Si yo entro acá, usted verifica updates y en updates, él cuando creó el proyecto ya encontró que hay dos cositas que yo las tengo en la versión 807 y la última en la 808. Vamos a seleccionar y le voy a decir que update. Porque voy a agregar unas nuevas que vienen en la 808 y hay veces generan problemas de compatibilidad. Entonces, mejor curémonos en salud y actualizamos actualizamos los nuggets. Luego de actualizar los nuggets, vea que yo todo el tiempo sigo la guía. Este es mi pastelito para que no se me olviden las cosas y no me saquen errores. Luego vamos a crearnos el Data Contest. ¿Y qué es el Data Contest? El Data Contest es una clase muy importante que va a representar el contexto de datos, representa la base de datos en su totalidad. Oye, Eh, qué pena, sí, señor. Dígame. qué pena te interrumpo. Esos nuggets se hacen en frontend y backend, porque ahí vi que lo hiciste en la carpeta frontend. No sé si iba más bien en la de backend. Caramba. Sí, no, me equivoqué. No, pues ahí porque los actualicé, no hay problema, pero hay que actualizarlos en backend, tienes toda la razón. Gracias por la corrección, compañero. Igual los de frontend también los tenemos que actualizar más adelantito, pero aquí en el backend sí, tienes razón y te sobra, hermano. Aquí hay uno que está también viejito, vamos a actualizarlo. Hay que hacerlo en los dos, es la respuesta oficial. Y voy a colocar aquí de momento, luego van a correr los dos, pero de momento voy a seleccionar front backend para que me parezca así en negrita. Creo que por la negrita fue que me confundí y por eso se lo agregué al otro. Listo. Ahora, dentro del proyecto backend vamos a irnos, vamos a crearnos una carpeta y esa carpeta la vamos a llamar la carpeta data. ¿Cómo se pronuncia? ¿Data o data? Que ¿Tira? Data, data. ambas son correctas. Data es más gringo, data es más británico. Listo, entonces vamos a crear la carpeta data, porque bueno, supongamos que yo soy así de Harry Potter, así soy más británico. Entonces vamos a crearnos la carpeta data, porque yo tomo water, no tomo water. Entonces dentro de la carpeta data vamos a agregarnos una clase muy importante. Esa clase la vamos a modificar un montón. Cada rato le vamos a meter mano a esa clase. Yo diría que es de las clases más importantes que vamos a usar en el proyecto. Voy a adicionar una clase, la pueden llamar como les vengan gana, pero yo le voy a llamar Data Contest. Vamos a crearnos aquí la clase más importante donde gira todo el Entity Framework es la Data Contest. Entonces, cuando creamos nuestra Data Contest, nuestro contexto de datos nos crea una clase que es la Public Class Data Contest. Aquí lo mismo, lo vamos a convertir a vamos a subir ese namespace allá. Y el Data Contest es una clase que para que funcione con el Entity Framework, vamos a decirle que esta clase hereda del DB Contest. Para los llaveros, que no saben cómo se hereda en C#, se hereda con 2 puntos. Entonces, yo le digo 2 puntos, es el equivalente a la palabra en Java extends.
La clase data contest extiende o hereda del DB contest, pero él saca error, él no entiende que es DB contest y no entiende error, entonces yo le digo control punto y él me dice, hermano, usted tiene que instalar una cosa que se llama el Microsoft Entity Framework Core. Algunos nuggets se pueden instalar por acá porque me da la ayuda. Otros nuggets no me los deja instalar y hay que ir a nuggets y a instalarlo, así como instalamos, como entramos ahorita a actualizar. Pero aquí me queda más fácil decirle, búsqueme, por eso actualicé a la última versión. Yo le digo, encuentre e instale la última versión. Cuando yo hago eso, él se demora ahí un tantito, mira que él ya me hizo el using y aquí ya lo heredó. Y si usted se fija en el proyecto backend y le dice manage nugget packages, mira que en los paquetes instalados del backend, mira que ya aparece este, Microsoft Entity Framework Core. Ya instalamos ese paquete, que ese es el ORM que nos va a permitir trabajar las bases de datos relacionales. Ahora, ¿cómo funciona el Data Contest? Hay que crearle un constructor. Para los constructores también tenemos un snippet. Si yo escribo la palabra setor, entonces mira que él va a crear el snippet para constructor. Entonces yo le digo tab y ahí está, le ponen, o lo digitan pues si no quieren hacerlo por snippet, pues me parece pues una bobada no digitarlo. Bueno, y dentro del constructor vamos a pasarle algo. Vamos a pasarle un parámetro que es el dbContest, le vamos a pasar algo que llama un dbContest options. Vea que tiene esa sintaxis de flecha, eso es un genérico y en el genérico le vamos a decir que vamos a crear un data contest basado en el data contest y a esta cosa la vamos a llamar options y esas options se los pasamos al constructor de la superclase base options. Yo sé que suena raro, pero así funciona. Así lo hicieron los gringos. ¿Por qué? No sé. Crean que así funciona. Listo. Ahora, por cada tabla que yo quiero mapear, este espacio ya me sobra, por cada tabla que yo quiero mapear, la voy a mapear como una propiedad. Entonces escribimos el snippet de prop y la propiedad es muy especial. La propiedad es una propiedad de tipo dbset y la propiedad de tipo dbset también es un genérico y aquí le decimos que va a ser un dbset de qué? De country. Voy a decirle country y mi propiedad la voy a llamar en plural, countries. Y ya que el Visual Studio sabe pluralizar en inglés, no sabe pluralizar en español. Un motivo más para programar en inglés. Cuando yo le digo country, él saca error. ¿Por qué saca error? Él no reconoce eso. Y yo le digo control punto, entonces él me dice, yo tengo que agregarle una referencia al proyecto share. ¿Qué significa eso? Que el backend va a usar el share. Si yo le digo a referencia to share, entonces ya me hace el using y lo pone. Si yo miro aquí en el backend y miro dependencies de proyectos, mira que ya depende del share. El backend depende del share, una dependencia. O yo también pude venir aquí y decirle clic derecho, agregar una dependencia. No que hay que aprender a trabajar bien y rápido. Hay que utilizar, esas son las herramientas que a mí, esas son las ventajas que a mí me gusta del Visual Studio, que hace muchas cosas así súper rápido y súper chévere porque genera muchas cosas. Ahora, así lo podría dejar. Pero si yo quiero hacer cositas más especializadas, por ejemplo, ¿tiene sentido que mi base de datos tenga dos países llamados Colombia? No. No, No. no, obvio. Yo voy a crear un índice único por el campo name porque no quiero que repita el nombre. Entonces, si yo no quiero que haya dos registros con el mismo nombre, nos toca hacer un override. Entonces, vamos a hacer uno. Si yo escribo override espacio, me aparecen todos los métodos que son overrideables porque yo estoy heredando el DB contest. Entonces, vamos a sobreescribir un método que se llama el onModel creating. El método onModel creating, yo lo puedo sobreescribir para cambiarle el comportamiento a la creación de la base de datos cuando la creemos. Y él nos pasa un parámetro que es un model builder. Entonces, dejemos el base, no le quite el base y ya en el model builder podemos crear muchas cosas. Entonces yo le digo en el model builder, en la entidad country, le digo punto al que él me autocompleta. Le voy a decir que tiene un índice, le voy a decir que es un has index y el índice le decimos en qué columna. Y el índice le vamos a decir también punto is unique, que es un índice único. Y el índice lo creamos aquí con una expresión lambda. Entonces vamos a decirle que el índice y ponemos la expresión lambda y le decimos que el índice está en el campo name. Ahí que estamos diciéndole, le estamos diciendo tabla country. Vas a tener un índice por nombre y vas a hacer un índice único. ¿Está claro?
Sí, sí, Bueno, muy bien. Bueno, para este momento no hemos creado nada. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner el string de conexión. ¿Dónde se pone el string de conexión? Hay una berraquera por acá. Tenemos un archivo que es el archivo del app settings. Y en el archivo app settings tenemos ahí un JSON. Y en este app settings vamos a agregar una group. Yo aquí puedo meter lo que yo quiera, pero hay unas que ya vienen preestablecidas. Una de las que ya vienen preestablecidas es la colección de los connection strings. Y aquí en el connection string yo ya creo mi conexión, clave valor. Yo le pongo el nombre, mi nombre va a ser local connection. Y cuando yo le diga local connection, le digo 2 puntos y voy a colocar cuál es el string de conexión de mi base de datos. ¿Y cuál es de dónde me lo saco facilito? Como es una cosa ahí larguita, yo no me complico la vida. Vengo aquí al SQL Server Explorer, vengo aquí al SQL Server y el SQL Server tiene una cosa que se llama properties. Y en las propiedades del SQL Server, ay, caramba, ¿dónde es que esta me perdió? Me hizo quedar mal ese berraco. A ver, vamos a ver, yo creo que lo hice mal. A ver, dentro del, no, tengo que tocar aquí en la instancia. No toqué la instancia, ese fue el problema. En la instancia le digo properties y mira que aquí ya me pastelió el connection string. Voy a copiarme este connection string y ni bobo que fuera y me lo voy a pegar aquí donde dice el app settings. ¿Y cuál es el nombre de mi conexión? Mi conexión lo voy a llamar Taran y es todo eso que hay ahí. Ahí está. Local connection, ¿dónde se va a conectar el data source? El data source MS local DB. Inicia el catálogo. No le voy a decir, no, no te vas a pegar a master. Vamos a crear la base de datos. No hay base de datos, pero no importa. Vamos a ponerle aquí fantasy. ¿Qué significa eso? Mi base de datos se va a llamar fantasy. Si usted despliega las bases de datos que yo tengo acá, databases, ahí hay unas. Vea que no hay ninguna llamada fantasy. Bueno, hay una que se llama fantasy prep, que es la preparación de clase, pero no hay una fantasy. Vamos a crear, aquí le pones el nombre de la base de datos, todo lo que tienes que hacer. Le dejas los otros parámetros y listo, ahí tienes tu string de conexión. Yo en la guía, en el documento guía, les puse también cuál es la conexión que deben usar si la hacen por Docker. Si es el Docker Connection, utilizan esta sintaxis, simplemente cuando usted lo dockeriza tiene que activar un usuario y un password. Aquí reemplazas el ID por el usuario que usted le pone en el Docker y el password lo reemplazas por el password que le pones en el Docker. Pero en condiciones normales, si estás de buenas y la vida no es muy cruel contigo, hasta este momento deberíamos ir iguales y te debería funcionar. Entonces dejemos ahí el local connection, pero aún no hemos creado la base de datos. Para crear la base de datos, nos toca primero vamos a agregar unos paquetes. Estos paquetes ya los puedo agregar con control punto. Me toca agregarlos a mano. Entonces en el Fantasy Backend vamos a hacerle clic derecho y vamos a decirle Manage Nugget Packages y voy a hacer un browse. ¿Qué paquetes vamos a instalar? Primer paquete, vamos a instalar el Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Este paquete es el que me permite conectarme a una base de datos SQL Server. Si yo me fuera a conectar a una Oracle, busquen el paquete para Oracle, para Postgres, para todas ahí. Aquí viene siendo el Microsoft Entity Framework Core Server y le voy a decir instalar. Y otro nugget que vamos a agregarle al proyecto, vamos a agregarle el Microsoft Entity Framework Core Tools. Aquí aceptamos, hay que poner eso y no se nos instala y listo. Verificamos que no haya errores. ¿Cómo sé yo que sí lo instaló? Lo instaló porque al final, cuando termine, si yo miro aquí en instales, paquetes instalados, caramba, esto sí está demorando hoy como un berraco, listo. Mira que aquí ya aparece el Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Y vamos a buscar otro. Y el otro que vamos a buscar es el Entity Framework Core Tools. ¿Para qué necesitamos el Core Tools? Para correr los comandos que nos hacen las migraciones en la base de datos. Ya les explico qué es eso de las migraciones. Aquí vamos, tarancito, tan. Esperamos unos segunditos que descargue el paquete. Eso no debe demorar mucho tampoco. Y ya tenemos los paquetes instalados. Luego de tener los paquetes instalados, vamos a hacer una modificación. Una de las clases que yo le dije que una de las más importantes era el Data Contest. ¿Se acuerdan? Otra que voy a ir cerrando todo esto que uno va llenando un montón de cosas acá. Otra que es muy importante es la clase Program. Por la clase Program es donde arranca el proyecto. Y aquí es donde vamos a configurar las inyecciones de dependencias. Yo le quito esos comentarios y este espacio que no me gusta. Vamos a dejarla así. Entonces, como tenemos nuestro program, este es el program. Y aquí tenemos unos pipelines. Cada archivo, cada proyecto tiene su program. Miren el program del backend.
Es un program ahí. Si usted mira el program del frontend, también hay un program en frontend, pero es diferente. Mira que, ¿por qué? Aquí estamos definiendo cuál es el comportamiento que tiene nuestro backend y cuál es el comportamiento que tiene nuestro frontend. Como este es un frontend, una aplicación Blazor, él configura esto, se llama unos pipelines. Él configura unos pipelines diferentes a los que configura el program. El program del backend, vuelvo acá, el programa del backend le estamos diciendo que es una aplicación que utiliza controles, que utiliza endpoints, esa vaina que utiliza el Swagger, lo que vimos ahora es una cosa muy buena, el Swagger es para poder probar las cosas en modo desarrollo, él hace el build de la aplicación, si la aplicación está en modo desarrollo muestra el Swagger, si no, no muestra el Swagger, y después le estamos diciendo, estos son los pipelines, ojo con esto, el orden es importante, uno le cambia el orden a eso y ya deja de funcionar la aplicación, y dentro de las cosas que vamos a hacer antes de hacer el build, vamos a configurar la inyección de dependencias para la base de datos. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Simplemente le vamos a decir builder services add data contest. ¿Cómo se llama mi contexto de datos? Se llama data contest. Y aquí utilizamos una expresión lambda para decirle qué va a usar y le estamos diciendo utilice SQL Server y aquí en el name, este name de acá tiene que coincidir con lo que pusimos en el app settings. Si usted se fija, en el app settings, ¿cómo se llama mi conexión? Mi conexión se llama local connection. Este mismo nombrecito que hay acá es el mismo nombrecito que corresponde acá. Se llama el local connection. Y con eso ya estamos listos, pero no hemos creado la base de datos. ¿Cómo la creamos? Las bases de datos en Entity Framework Code First se crean a través de las migraciones. Fíjese, nótese algo. Yo no tengo ninguna carpeta llamada migrations. ¿La ve? Se la pilla. Vea lo que voy a hacer acá. Voy a activar una ventanita que es el Package Manager Console. Entonces simplemente vienes aquí a Tools y le vas a decir Nugget Package Manager. Hay una cosita llamada Package Manager Console. Package Manager Console. La voy a pinar. Es bueno cuando corran esos comandos que la pinen para que no se les oculte. Y aquí voy a correr mi primer comando. Entonces el comando para crear una nueva migración le vamos a decir Add Migration. Ojo, aquí tiene que estar seleccionado Fantasy Backend, si no, no les funciona. Y vamos a decirle Add Migration y le coloco el nombre, un nombre mío. Entonces, de lo que yo hice, ¿qué fue lo que hice aquí? Creé la tabla de country, de la tabla de countries. Entonces aquí le voy a poner Add Countries. ¿Por qué? Creé la entidad countries. Si yo le doy enter, vea lo que va a pasar acá. El nombre, después usted le puede poner cualquier cosa ahí, pero es bueno que tengan nombres descriptivos que después le ayuden a usted a acordarse qué fue lo que hizo ahí. El proyecto se compila. Para que corran los comandos, el proyecto tiene que compilar. Y luego de eso, mira que ya terminó. Voy a despinar aquí otro momentito para que ustedes vean lo que hizo. Él crea un código necesario para crear la tabla. Vea que creó una tabla, que la tabla se va a llamar countries, tiene una propiedad ID, que es de tipo entero, que es un SQL Server Identity, y crea una propiedad name que la creó en marchar de 100. ¿Por qué la mapeó de 100? Porque yo le puse el malden de 100. También tiene una primary key basada en el campo ID. Y aparte de eso, creo un índice y el índice se va a llamar IX Country Name y es un índice único basado en la columna Name. Una belleza. Yo hubiera podido escribir todo de código, pero mucho más mejor correr la migración. Y luego para que la migración se aplique, vamos a hacer lo siguiente. Para que la migración se aplique, vamos a correr otro comando que necesito que se aprenda. Esto lo hacemos todo el tiempo. Vamos a correr el comando update-database. Y si yo corro el comando update database o database, como le quieras decir, él hizo ahí una cantidad de cosas y voilà, ya tenemos base de datos. ¿Cómo sé si ya tengo base de datos? Fácil, vengo aquí al SQL Server Explorer y si refresco esta cosita, voy a volver a desplegar databases, vea que ya tengo una base de datos Fantasy y la base de datos Fantasy tiene una tabla y la tabla se llama Countries. Crea otra tabla que es el EF Migration History, que es el que sabe qué migraciones hizo. Y las migraciones nos quedaron aquí en una carpetita llamada la carpeta Migration. Ahí está el código. Se le pone la fecha y la hora y el nombre que nosotros pusimos. Es como si le tomara una foto a los modelos y dice, con estos modelos tocas estas datos. Si yo cambio la base de datos, me toca tomar otra foto y aplicar otra migración. Y así es como funciona Entity Framework. Y con esto ya estamos listos, ya creamos base de datos. Era el objetivo de este video que ya se está haciendo muy largo. Voy a hacer el commit. Entonces aquí el commit que hago, siempre le coloco un commit descriptivo. Entonces aquí lo que dice fue add countries entity.
Eso fue lo que hice, simplemente le voy a decir commit all and sync, subo los cambios al repositorio, no se les olvide, es muy importante que hagan siempre commit, commit, commit todo el tiempo, no dejen mucho tiempo sin hacer commit. Los commits son como los checkpoints, cuando uno está en un videojuego, un commit es, ya funcionó, es como si salvara, como si me matan el muñequito más adelante, uno lo devuelve en el videojuego, uno se devuelve hasta el último checkpoint, eso es un commit. Señores, si te ha gustado, dale dedito arriba. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Esto se va a poner cada vez más bueno. Activa la campanita y nos vemos en el siguiente. Muchas, muchas gracias.